Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Colosenses capítulo 1. Salutación y bendición apostólica. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Desde la primera palabra, Pablo establece su autoridad como enviado del Señor. Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. El término apóstol implica un llamado con autoridad divina y misión específica. No se trata de una función religiosa cualquiera, sino de un mandato celestial. Pablo se identifica con la persona de Cristo, no con una institución. Su vida y enseñanza vienen del Señor resucitado. Por la voluntad de Dios. El apostolado de Pablo no fue autoimpuesto, sino que fue determinado soberanamente por Dios. Hechos 9:15 confirma: instrumento escogido me es este. Su ministerio tiene origen divino, no humano. Esto subraya que la vocación en el reino no se basa en méritos, sino en propósito eterno. Pablo quiere dejar claro que su autoridad no puede ser cuestionada. Todo verdadero ministerio debe nacer de la voluntad del Padre. Y el hermano Timoteo. Pablo incluye a Timoteo, su fiel compañero, mostrando que el ministerio es una labor compartida. Filipenses 2:20 lo elogia: a ninguno tengo tan sincero como a Timoteo. Aunque Pablo era apóstol, reconocía y elevaba a sus colaboradores. Timoteo no era apóstol, pero sí un siervo valioso. Su mención muestra humildad y fraternidad. La iglesia crece cuando hay unidad de corazón entre siervos. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Pablo dirige la carta a creyentes cuya identidad está definida por su unión con Cristo. Romanos 1:7 también los llama amados de Dios, llamados a ser santos. Santos indica que fueron apartados para Dios, no por méritos propios, sino por la obra de Cristo. Fieles señala su perseverancia en la fe. Ser hermano en Cristo implica comunión, no solo creencia. Pablo resalta la santidad y fidelidad como marcas del creyente verdadero. La identidad cristiana está en Cristo, no en el mundo. ¿Qué están en Colosas? Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad pequeña de Asia Menor, pero su relevancia espiritual era grande. Aunque Pablo no la fundó personalmente, sentía una fuerte conexión pastoral. Colosas representaba una comunidad enfrentando presiones culturales y doctrinales. El evangelio no está limitado a las grandes ciudades. Apocalipsis 3:8 dice: tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra. Lo que importa no es el tamaño de la ciudad, sino la fidelidad de los santos que allí habitan. Gracia y paz sean a vosotros. Esta fórmula habitual de Pablo no es un saludo decorativo, sino una proclamación espiritual. La gracia es el favor inmerecido de Dios, fuente de toda bendición. La paz es el resultado de esa gracia, una reconciliación real con Dios y entre los creyentes. Romanos 5:1 afirma: justificados, tenemos paz para con Dios. Pablo desea que ambas realidades estén activas en sus lectores. Sin gracia y paz, no hay vida cristiana plena. Es un saludo cargado de verdad teológica. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente de toda gracia y paz es Dios el Padre, y su canal perfecto es el Señor Jesucristo. Efesios 1:2 repite: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta fórmula expresa la unidad entre el Padre y el Hijo en la obra redentora. La gracia no viene de instituciones ni de hombres. Solo el Dios Trino es su dador. Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Toda bendición viene desde lo alto por medio de Él. Acción de gracias por la fe y amor de los colosenses. Colosenses 1:3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
siempre orando por vosotros. Pablo inicia su carta con intercesión constante, demostrando su amor pastoral. Filipenses 1, 3, 4 refleja lo mismo, siempre, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Su oración era continua, no ocasional. Aunque no conocía a todos personalmente, los llevaba en su corazón. La oración era el canal por el cual sostenía y fortalecía a las iglesias. Un siervo de Dios demuestra su cuidado en la intercesión fiel. Damos gracias a Dios. Pablo no comienza quejándose ni señalando errores, sino dando gracias por lo que Dios ha hecho en ellos. 1 Tesalonicenses 5:18 exhorta, dad gracias en todo. La gratitud revela madurez espiritual. Pablo sabía que la obra de Dios en los creyentes era digna de alabanza. Aunque aún había cosas por perfeccionar, él celebraba la gracia ya presente. La gratitud abre el corazón a la edificación. El espíritu agradecido prepara el terreno para exhortar. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo subraya la relación eterna entre el Padre y el Hijo, fundamento de nuestra fe. Juan 17:1 declara, Padre, glorifica a tu Hijo. Al mencionar esta relación, Pablo no solo honra la divinidad de Cristo, sino también su humanidad perfecta. Jesús no es un mensajero cualquiera, sino el Hijo eterno. Toda acción del Padre está ligada al Hijo, y viceversa. La oración cristiana está enraizada en esa comunión divina. El Padre es accesible a través del Hijo. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Aunque Pablo no fundó esta iglesia, había recibido buenos informes sobre su fe. Filemón 1:5 también dice, oyendo de tu amor y de la fe que tienes. Su fe no era genérica ni religiosa, sino centrada en Cristo. Creer en Jesús no es simplemente aceptar datos, sino confiar activamente en Él como Señor y Salvador. Esta fe produce frutos visibles y permanentes. Pablo celebra una fe auténtica, no aparente. Era una fe con testimonio comprobable. Y del amor que tenéis a todos los santos. La verdadera fe siempre produce amor, especialmente hacia los hermanos en la fe. 1 Juan 3:14 declara, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Este amor no era parcial ni selectivo, sino extendido a todos los santos. Incluía a judíos, gentiles, esclavos, libres. El amor cristiano trasciende barreras sociales. Era una marca visible de su conversión genuina. Pablo lo reconoce como evidencia del Espíritu. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Pablo conecta la fe y el amor con una esperanza futura que ya está reservada para ellos. 1 Pedro 1:4 dice, una herencia incorruptible, reservada en los cielos. Esta esperanza no es deseo incierto, sino una promesa segura. Es la certeza de la gloria venidera, la resurrección y la comunión eterna con Dios. Saber que hay una esperanza futura sostiene la fe presente. El cielo no es una idea vaga, sino una promesa firme, de la cual ya habéis oído. Pablo afirma que los colosenses ya habían sido instruidos en esta esperanza cuando oyeron el Evangelio. Romanos 10:17 enseña, la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. El Evangelio no solo transforma el presente, sino que revela el futuro glorioso. Los creyentes deben recordar constantemente la esperanza que tienen. Esta verdad ya había sido predicada fielmente. No es novedad, es fundamento. Por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio es palabra verdadera porque proviene de Dios, no de hombres. Efesios 1:13 la llama el Evangelio de vuestra salvación. No es filosofía, ni tradición, ni invención humana. Es verdad revelada, infalible, viva y poderosa. Por medio de ella, Dios comunica su gracia salvadora. Esta verdad produce fe, esperanza y amor. Pablo reafirma que lo que ellos han creído es absolutamente confiable.
Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Que ha llegado hasta vosotros. Pablo celebra que el Evangelio llegó hasta Colosas, una ciudad aparentemente pequeña e insignificante. Romanos 10:18 pregunta, ¿acaso no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. El Evangelio no conoce límites geográficos. La gracia de Dios alcanza lugares remotos. Pablo ve la llegada del mensaje como una obra de Dios, no de casualidad. Donde llega el Evangelio, llega la vida. Su expansión es obra del Espíritu. Así como a todo el mundo. Pablo destaca el carácter universal del Evangelio, que no está restringido a un pueblo o región. Mateo 24:14 dice, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo. El mensaje de salvación está destinado a todas las naciones. Esto muestra la intención misionera del Evangelio. No es un mensaje privado, sino global. Pablo vivía para cumplir esta extensión. La Iglesia debe mantener esta visión mundial. Y lleva fruto y crece también en vosotros. El Evangelio no solo llega, sino que transforma, produce fruto espiritual y expansión numérica. Juan 15:5 enseña, el que permanece en mí, éste lleva mucho fruto. En Colosas, el Evangelio estaba actuando desde adentro hacia afuera. Crecía en vidas transformadas y en número de creyentes. El mensaje de Cristo siempre da resultado donde es recibido. La palabra no vuelve vacía. Fruto y crecimiento son señales de vida. Desde el día que oísteis. Pablo remarca que la obra de Dios comenzó desde el momento en que escucharon con fe. Efesios 1:13 declara, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados. Oír el Evangelio con fe activa la obra del Espíritu en el creyente. No fue un proceso lento o incierto, el fruto comenzó desde el inicio. Cada creyente puede recordar el momento en que la verdad le transformó. Ese día marcó un nuevo nacimiento. Y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo subraya que no fue una mera emoción, sino conocimiento verdadero de la gracia. Juan 8:32 afirma, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gracia no es una idea vaga, es una experiencia real y transformadora. Conocerla implica recibirla con fe, reconocer su necesidad y descansar en ella. Pablo recalca que fue en verdad, no con falsedad o error. Solo la verdadera gracia cambia el corazón. Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Como lo habéis aprendido de Epafras. Pablo reconoce al hombre que les enseñó el Evangelio, Epafras, posiblemente el fundador de la iglesia en Colosas. Filemón 1:23 lo llama, mi compañero de prisiones. Él fue un instrumento fiel en manos de Dios. Pablo honra su labor pastoral y doctrinal. Lo que los colosenses sabían, lo habían recibido por un siervo fiel. Aprender de hombres como Epafras es bendición. Él les entregó el Evangelio puro. Nuestro consiervo amado. Pablo lo llama consiervo, mostrando igualdad espiritual, y amado, mostrando afecto personal. 1 Corintios 3:9 dice, somos colaboradores de Dios. Epafras no era apóstol, pero sí un obrero aprobado. El aprecio de Pablo demuestra una cultura de honra en el liderazgo. El servicio fiel en el Evangelio genera amor genuino. El aprecio mutuo fortalece el ministerio. Los siervos de Dios deben tratarse con respeto y afecto. ¿Qué es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Pablo destaca su fidelidad, que no es hacia hombres, sino hacia Cristo mismo. 1 Corintios 4:2 enseña, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Epafras servía con integridad, enseñando la verdad sin distorsión. Era un canal confiable del mensaje de salvación. Servía en favor de los colosenses, no para su beneficio. Su vida ejemplificaba el servicio cristocéntrico. Era fiel tanto al mensaje como a las personas. Colosenses 1:8.
quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Quien también nos ha declarado. Pablo indica que Epafras fue quien les informó acerca de la condición espiritual de los colosenses. Proverbios 25 horas y 25 minutos dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Este reporte no fue un simple informe, sino un testimonio gozoso de lo que Dios estaba haciendo. Epafras no solo predicó, sino que también pastoreaba. Al regresar, llevó noticias que alegraron el corazón de Pablo. Un líder fiel no solo enseña, también cuida y da buen testimonio. Vuestro amor en el Espíritu. Pablo señala que el amor de los colosenses era genuino, no emocional, sino nacido del Espíritu Santo. Romanos 5:5 afirma, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No era un afecto natural, sino una expresión espiritual. Este amor abarcaba a todos los santos, como ya había dicho en el verso 4. El Espíritu es la fuente de todo amor verdadero. El fruto del Espíritu se hacía evidente en su comunidad. Oración por sabiduría y crecimiento espiritual. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. Al conocer el testimonio de los colosenses, Pablo responde con oración incesante. Efesios 1:15-16 dice, yo también no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Su reacción no es indiferente, sino activa. El gozo en la obra ajena se transforma en intercesión. Desde que oyó de su fe, no ha dejado de orar. La gratitud se convierte en súplica. Pablo es ejemplo de liderazgo intercesor. No cesamos de orar por vosotros. Su oración es continua, perseverante, no ocasional ni superficial. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Pablo entiende que el crecimiento espiritual requiere oración constante. La oración apostólica es vital para el desarrollo de la Iglesia. Él no solo predicaba, sino que intercedía fielmente. Su carga pastoral se expresa en comunión con Dios. El avance espiritual comienza en el secreto de la oración. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La primera petición específica es que conozcan profundamente la voluntad de Dios. Efesios 5:17 exhorta, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios es más que información, es revelación que transforma. Pablo ora por plenitud, no por fragmentos. Este conocimiento guía la vida y protege del error. Sin conocer la voluntad de Dios, el creyente se extravía. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no pide sabiduría humana, sino la que proviene del Espíritu para discernir y aplicar la verdad. Santiago 3:17 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La inteligencia espiritual no es académica, sino la capacidad de comprender lo divino. Esta sabiduría permite vivir conforme a Dios. La mente renovada es fruto del Espíritu. Pablo anhela que vivan con discernimiento y profundidad. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor. Pablo revela el propósito de su oración, que vivan de manera coherente con su fe en Cristo. Efesios 4:1 dice, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar dignamente no significa perfección, sino integridad y testimonio vivo. Es reflejar el carácter del Salvador en la vida diaria. El Evangelio no es solo creído, es caminado. Pablo desea que su conducta glorifique al Señor que lo salvó. Agradándole en todo. La meta de la vida cristiana no es agradarse a sí mismo, sino al Señor. 2 Corintios 5:9 declara, procuramos serle agradables. No se trata de cumplir parte de la voluntad de Dios, sino de buscar su agrado en todo.
Este tipo de vida requiere dependencia del Espíritu. Agradar a Dios es vivir en obediencia, fe y humildad. Es un estilo de vida rendido al señorío de Cristo. Todo pensamiento y acción debe pasar por este filtro. Llevando fruto en toda buena obra. Una vida que agrada a Dios produce frutos tangibles y espirituales. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto incluye carácter, servicio, obediencia y testimonio. No se trata de obras muertas, sino de buenas obras que provienen de la fe. Pablo no habla de esfuerzo humano, sino de una vida transformada. Donde hay vida verdadera, hay fruto continuo. El cristiano es un árbol que da fruto a su tiempo. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo conecta el crecimiento espiritual con un conocimiento más profundo del carácter de Dios. Jeremías 9:24 afirma, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Conocer a Dios no es solo doctrinal, es relacional y progresivo. Cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos y obedecemos. El crecimiento espiritual está ligado a una búsqueda constante de su verdad. Ningún creyente puede permanecer estático. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder. Pablo ora para que los creyentes reciban fortaleza espiritual continua. Efesios 3:16 ruega, que os dé ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este poder no es emocional, sino una gracia divina para perseverar. No es para realizar milagros, sino para resistir con firmeza. La vida cristiana requiere poder celestial, no humano. Pablo desea que estén fortalecidos en todo ámbito. El poder de Dios es suficiente. Conforme a la potencia de su gloria. El poder que fortalece al creyente proviene de la misma gloria de Dios. Efesios 1:19 menciona la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La fuente del poder no es limitada, sino infinita y gloriosa. Su gloria es la manifestación de su perfección y majestad. Pablo eleva la perspectiva del creyente, su fuerza viene del cielo. La gloria de Dios no es distante, sino fuente de provisión. No hay debilidad que Él no pueda suplir. Para toda paciencia y longanimidad. El propósito del poder no es la ostentación, sino la perseverancia y la mansedumbre. Hebreos 10:36 afirma, os es necesaria la paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir en medio de pruebas. La longanimidad es la perseverancia sin quejas ni rencor. Pablo ora para que enfrenten las dificultades con actitud correcta. No pide que sean librados de la prueba, sino capacitados en ella. El poder de Dios produce un carácter firme y dulce. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias al Padre. Pablo conecta la vida de oración y fortaleza espiritual con una actitud constante de gratitud alegre. 1 Tesalonicenses 5:18 enseña, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El gozo y la gratitud son marcas del creyente maduro. No son sentimientos pasajeros, sino actitudes nacidas de la obra de Cristo. Agradecer al Padre es reconocer su gracia continua. La gratitud sana el corazón del desánimo. Pablo enseña a vivir adorando. ¿Qué nos hizo aptos? La calificación para recibir la herencia celestial no proviene del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El verbo hizo aptos implica una acción terminada por parte de Dios. Fuimos transformados para recibir lo que antes era imposible. No éramos dignos, pero Dios nos capacitó por medio de Cristo. Esta aptitud es gracia, no mérito. Para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo revela que hay una herencia reservada para los creyentes, caracterizada por pureza y gloria. 1 Pedro 1:4 dice, una herencia incorruptible, reservada en los cielos. Esta herencia no es terrenal ni pasajera.
Se comparte con los santos, es decir, con todos los redimidos. La expresión en luz habla de verdad, pureza y presencia de Dios. La salvación no es solo escape del juicio, sino entrada al reino glorioso. Es un privilegio eterno. La redención mediante la sangre de Cristo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El Padre nos rescató del dominio del pecado y del reino de Satanás. Hechos 26 horas y 18 minutos describe esta liberación como, para que se conviertan, de la potestad de Satanás a Dios. Estábamos bajo esclavitud espiritual, sin escape por nosotros mismos. La potestad de las tinieblas controla, oprime y engaña. Pero Dios actuó soberanamente para sacarnos de allí. La salvación es un rescate real, no simbólico. Cristo venció las tinieblas con su luz. Y trasladado al reino de su amado Hijo. La salvación no solo nos saca del mal, sino que nos coloca en un nuevo dominio, el reino de Cristo. Filipenses 3:20 afirma, nuestra ciudadanía está en los cielos. Trasladado implica un cambio de posición, de autoridad y de pertenencia. Ahora estamos bajo el gobierno del Hijo amado, en gracia y verdad. Ya no vivimos como esclavos del pecado, sino como hijos del Rey. Es un traslado irreversible y glorioso. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre. Pablo afirma que en Cristo poseemos redención, una liberación pagada con su sangre. Efesios 1:7 repite, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención significa rescate, liberación de esclavitud espiritual mediante un precio. Ese precio fue su vida entregada en la cruz. La sangre de Cristo no es símbolo, es el fundamento del Evangelio. Cada creyente ha sido comprado, no con oro, sino con su sacrificio. Es una redención perfecta y eterna. El perdón de pecados. La redención en Cristo no es teórica, sino práctica, borra nuestra culpa real. Hechos 13:38 declara, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. El perdón no es parcial ni temporal, sino completo y definitivo. Cristo cargó con nuestros pecados y nos dio libertad. Este perdón restaura la comunión con Dios. No hay condenación para los redimidos. En Cristo, toda deuda espiritual fue cancelada. La supremacía de Cristo en la creación y la redención. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo revela perfectamente al Dios que no puede ser visto. Juan 1:18 declara, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. No es solo un reflejo, sino la imagen exacta. Hebreos 1:3 lo llama el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ver a Cristo es ver a Dios. Él hace visible lo eterno, tangible lo invisible. Su naturaleza divina es plena, eterna e inmutable. El primogénito de toda creación. Esta frase no indica que Cristo fue creado, sino que es preeminente sobre toda la creación. Salmo 89 horas y 27 minutos usa primogénito así, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes. Aquí significa supremacía y prioridad absoluta. Cristo no forma parte de lo creado, sino que está por encima de todo. Es Señor de lo visible e invisible. Su primacía no es cronológica, sino de autoridad y dignidad. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Pablo afirma que Cristo es el agente de toda la creación. Juan 1:3 declara, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
La preposición en sugiere que todo fue concebido y ejecutado en el marco de su voluntad y poder. No fue un instrumento pasivo, sino el Creador mismo. Todo cuanto existe tiene su origen en Cristo. El universo no es producto del azar, sino de un diseño divino y personal. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pablo incluye todo lo creado, tanto material como espiritual, visible y celestial. Hebreos 11:3 dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nada escapa a su señorío. Ángeles, planetas, leyes naturales y seres humanos, todos fueron creados por él. Cristo es soberano sobre lo físico y lo espiritual. Esta afirmación refuta toda visión dualista o gnóstica. Todo el cosmos está bajo su autoridad y propósito. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí Pablo se refiere a jerarquías espirituales, posiblemente angelicales, que algunos colosenses veneraban. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad. Cristo no es parte de esas jerarquías, las creó. Él no está sujeto a ellos, sino que ellos están bajo él. No hay poder cósmico o espiritual fuera de su control. Todas estas realidades, visibles o invisibles, le deben su existencia. La supremacía de Cristo es total. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto resume el propósito y medio de la creación, todo existe a través de Cristo y para su gloria. Romanos 11:36 declara, porque de él, y para él, son todas las cosas. Cristo no solo es el medio, sino el fin de todo lo creado. Nada tiene sentido aparte de él. La creación encuentra su propósito en glorificarlo. Esta afirmación anula cualquier centro que no sea Cristo. Colosenses 1:17. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es antes de todas las cosas. Cristo no solo antecede a la creación en dignidad, sino también en existencia eterna. Juan 8:58 lo confirma, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no tuvo comienzo, porque es eterno como el Padre. Esta declaración establece su preexistencia. No es una criatura exaltada, sino el Creador eterno. Antes del tiempo, materia o espacio, Cristo ya era. Su eternidad garantiza su soberanía. Y todas las cosas en él subsisten. Pablo afirma que Cristo es quien sostiene el universo en existencia continua. Hebreos 1:3 dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nada permanece si él no lo sostiene. Su poder mantiene los sistemas, las leyes físicas, la vida misma. Cristo no solo inició la creación, también la preserva. La dependencia del universo no es científica, sino cristocéntrica. Todo se mantiene en orden bajo su gobierno. Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo no solo es supremo sobre la creación, sino también sobre su pueblo redimido. Efesios 1:22-23 afirma, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia no tiene autonomía, vive bajo el gobierno y dirección de Cristo. Él da vida, sentido, unidad y propósito. No hay iglesia verdadera sin su cabeza. Como el cuerpo depende del cerebro, así dependemos de Cristo. Su liderazgo es absoluto. Él que es el principio. Pablo lo identifica como el origen de todo lo que existe, tanto en la creación como en la nueva creación. Apocalipsis 3:14 declara, el principio de la creación de Dios. No significa que fue creado, sino que es la causa primera. En él comienza la historia, la redención y la vida eterna. Todo tiene su inicio en su persona. Su presencia marca el origen del tiempo y la eternidad. Cristo es la fuente del ser. El primogénito de entre los muertos. Esta frase resalta su supremacía en la resurrección. 1 Corintios 15:20 dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
Él fue el primero en resucitar para no volver a morir. Su victoria sobre la muerte garantiza la nuestra. Su resurrección inaugura una nueva era. No solo venció al pecado, sino a la muerte misma. Es el primer fruto de una cosecha gloriosa. Para que en todo tenga la preeminencia. Este es el objetivo de toda la redención, que Cristo sea exaltado sobre todo. Filipenses 2:9 dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. La preeminencia de Cristo es universal, eterna y absoluta. Nada puede ocupar su lugar. Él debe tener el primer lugar en la Iglesia, en la creación, en nuestra vida. Esta declaración es central en toda la carta. Cristo es el centro de todo lo que Dios hace. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre. Pablo revela que la exaltación y plenitud de Cristo no fue impuesta, sino deseada por el Padre. Mateo 3:17 dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El amor eterno del Padre se expresa en su Hijo. Nada de lo que Cristo posee fue fuera de la voluntad divina. Su exaltación es parte del eterno plan redentor. Todo lo que Él es y tiene, el Padre lo aprueba con gozo. Cristo no es usurpador, es heredero. Que en él habitase toda plenitud. Esta plenitud habla de la totalidad de la deidad y de toda gracia espiritual. Colosenses 2:9 aclara, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no posee parte de Dios, Él es Dios en plenitud. Nada le falta, nada le sobra. Toda gracia, poder, sabiduría y gloria están en Él. Es autosuficiente y perfecto. Esta plenitud habita permanentemente en Él, no de manera prestada o parcial. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Pablo presenta a Cristo como el mediador universal de la reconciliación. 2 Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación implica restaurar una relación rota entre Dios y su creación. Solo a través de Cristo se vuelve a la comunión perdida. Él es el puente entre el cielo y la tierra. Sin su obra, la separación era definitiva. Cristo reconcilia de forma real y eterna. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. El alcance de su reconciliación es cósmico, incluye tanto lo terrenal como lo celestial. Efesios 1:10 habla de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Esto no implica redención universal, sino restauración del orden bajo su señorío. Todo lo que fue afectado por el pecado será restaurado bajo Cristo. Su autoridad no tiene fronteras. El universo encuentra armonía en él. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz no vino por negociación, sino por sacrificio. Isaías 53:5 declara, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La cruz fue el medio por el cual se pagó el precio de la reconciliación. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión. Esta paz es más que un sentimiento, es el resultado del juicio satisfecho. Cristo hizo lo que nadie más podía hacer. Su cruz abolió la enemistad entre Dios y los hombres. Reconciliación de los creyentes con Dios por medio de Cristo. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y a vosotros también. Pablo personaliza la reconciliación, dirigiéndose a los creyentes colosenses. Efesios 2:13 dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La redención no es abstracta, es personal y transformadora. Pablo no deja el tema en lo cósmico, lo aplica a cada creyente. Ellos eran parte del conflicto, pero ahora son testigos de la paz. Esta frase conecta el Evangelio con su experiencia. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente.
Describe la condición espiritual antes de Cristo, alejados, ajenos, enemigos en pensamiento. Efesios 4:18 dice, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos de la vida de Dios. La mente natural se opone a Dios, niega su verdad y ama su pecado. La enemistad no era solo moral, sino mental, su forma de pensar estaba en guerra con Dios. Sin Cristo, todos son extraños a su presencia. La reconciliación comienza con un cambio radical de mente. Haciendo malas obras. La enemistad interna se manifestaba en conducta exterior, el pecado era evidencia del alejamiento. Mateo 15:19 declara, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Las obras malas no eran simples errores, sino reflejo de un corazón rebelde. Pablo no disfraza la realidad, fuera de Cristo, todos están perdidos. La conducta es consecuencia de la separación. Sin reconciliación, el pecado gobierna al hombre. Ahora os ha reconciliado. El contraste glorioso, del estado caído al estado de paz con Dios. Romanos 5:10 lo confirma, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. No fueron ellos los que buscaron a Dios, fue Dios quien los alcanzó. Esta reconciliación es completa, presente y poderosa. No es un intento, sino un hecho cumplido. La gracia no espera limpieza previa, reconcilia al impío y lo transforma. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En su cuerpo de carne. Pablo enfatiza que la reconciliación fue posible a través del sacrificio físico y real de Cristo. Hebreos 10:10 declara, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. No fue un espíritu simbólico el que murió, sino Dios encarnado. Su humanidad fue plena y verdadera. La redención no ocurrió en el cielo, sino en la historia. La encarnación fue el puente necesario para el sacrificio. Cristo asumió carne para redimirnos en carne. Por medio de la muerte. El medio concreto de la reconciliación fue la muerte de Cristo en la cruz. Romanos 5:10 afirma, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Su muerte fue sustitutiva, expiatoria y suficiente. No hay otro camino hacia Dios que no pase por la cruz. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón, Hebreos 9:22. Fue una muerte voluntaria, planificada y victoriosa. En ella se selló nuestra paz. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El propósito de su sacrificio fue transformarnos por completo. Efesios 5:27 declara, para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. No solo fuimos perdonados, sino santificados y hechos aceptables ante Dios. La obra de Cristo no solo nos libra del juicio, sino que nos capacita para estar en su presencia. Estas tres descripciones, santos, sin mancha e irreprensibles, hablan de pureza total. En Cristo, somos lo que jamás podríamos ser por nosotros mismos. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esta condición no implica duda de la salvación, sino énfasis en la necesidad de perseverancia. Hebreos 3:14 dice, somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza. La fe verdadera se mantiene. Estar fundados y firmes sugiere un fundamento sólido, como el de una casa sobre roca. Pablo llama a una fe estable, no fluctuante. La reconciliación produce estabilidad, no pasividad. El creyente perseverar en lo que ha creído. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Pablo exhorta a no apartarse del mensaje original, que es la única fuente de verdadera esperanza. Gálatas 1:6 advierte, os habéis alejado, a un Evangelio diferente. La esperanza del Evangelio es segura, viva y eterna. No es teoría, es promesa cumplida en Cristo.
Alejarse de esa esperanza es alejarse de la verdad. Pablo quiere que la iglesia no se desvíe por falsas enseñanzas. El Evangelio no necesita añadidos, es completo y suficiente. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El Evangelio no está limitado a un grupo, sino que es proclamado a toda la humanidad. Marcos 16:15 ordena, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La predicación es global, universal en alcance. Pablo resalta el carácter misionero del Evangelio. Ya no hay pueblos excluidos de la gracia. Esta frase también resalta el progreso imparable de la palabra. La iglesia debe mantener este impulso. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo cierra recordando que su identidad está ligada al servicio del Evangelio. Efesios 3:7 dice, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. No fue un título que se atribuyó, sino un llamado que recibió. Ser ministro es ser siervo, no dueño del mensaje. Pablo vivió, sufrió y murió por causa del Evangelio. Su ministerio no fue elección humana, sino comisión divina. El mensaje que predicaba era todo para él. El ministerio de Pablo en favor de la iglesia. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo declara un gozo profundo en medio del sufrimiento, no por masoquismo, sino porque entiende su propósito redentor. Filipenses 1:29 afirma, a vosotros os es concedido, que padezcáis por él. Su sufrimiento no era en vano, beneficiaba espiritualmente a los creyentes. Pablo se alegra porque sus cadenas fortalecen a otros. El gozo del apóstol no depende de la comodidad, sino del impacto eterno de su entrega. El sufrimiento con propósito produce gozo eterno. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Esta frase no implica que la obra expiatoria de Cristo fue incompleta, sino que Pablo participa en los sufrimientos que acompañan la expansión del Evangelio. 2 Corintios 1:5 dice, las aflicciones de Cristo abundan en nosotros. Las aflicciones de Cristo en su cuerpo místico, la Iglesia, continúan a través de sus siervos. Pablo es un canal por el cual esas tribulaciones alcanzan su propósito. Él sufre no para redimir, sino para edificar. Por su cuerpo, que es la Iglesia. Pablo explica que sus padecimientos no son por sí mismos, sino por el bien del cuerpo de Cristo. Efesios 1:23 define la Iglesia como su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El ministerio verdadero siempre involucra sacrificio por otros. Pablo se ve como parte viva de ese cuerpo y sufre con amor por los miembros. Él modela el liderazgo espiritual genuino, servicio abnegado en favor del pueblo de Dios. Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. De la cual fui hecho ministro. Pablo no se autoproclamó, fue hecho ministro por el llamado divino. 1 Timoteo 1:12 dice, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esta identidad no es un puesto, sino una función al servicio del cuerpo. Ser ministro es servir, no gobernar. Pablo entiende que su vida pertenece a la Iglesia. No trabaja por fama, sino por fidelidad. El ministerio es un encargo divino, no una ambición personal. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración implica una responsabilidad sagrada delegada por Dios. Efesios 3:2 usa la misma expresión, la dispensación de la gracia, que me fue dada para con vosotros. Pablo reconoce que su misión es parte del plan soberano de Dios. Él no escogió su tarea, le fue dada. Su trabajo es rendir cuentas al dueño que lo envió. Esta administración está orientada al beneficio de la Iglesia, no de él. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El propósito final de su ministerio es declarar todo el consejo de Dios, sin omitir nada. Hechos 20:27 dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
Pablo no predica ideas humanas, sino la revelación divina. Su mensaje es completo, suficiente y fiel. El llamado ministerial no es entretener, sino anunciar. La iglesia necesita toda la palabra, no fragmentos. Pablo fue fiel al encargo que le fue confiado. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Pablo se refiere a una verdad que por generaciones no fue revelada con claridad, pero que estaba en el plan eterno de Dios. Efesios 3:9 dice, el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el Antiguo Testamento se anunciaba de forma parcial, pero no se comprendía plenamente. Este misterio no es confusión, sino verdad previamente velada. Dios no lo escondió para siempre, sino hasta el tiempo apropiado. Lo que antes era sombra, ahora es luz. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ahora, por medio de Cristo, ese misterio ha sido revelado a los creyentes. Romanos 16, 25, 26 confirma, según la revelación del misterio, manifestado ahora, por las Escrituras. No es un secreto para unos pocos, sino una verdad revelada para todos los redimidos. Sus santos son todos los que han sido apartados por el Evangelio. A ellos se les ha mostrado lo que antes se anhelaba ver. Esta manifestación es privilegio y responsabilidad. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes Dios quiso dar a conocer. Esta revelación no es producto de mérito humano, sino de la voluntad soberana de Dios. Mateo 11:26 afirma, sí, Padre, porque así te agradó. Fue el deseo de Dios abrir este misterio a los creyentes. No lo hizo por obligación, sino por amor. Él decidió revelarse, y lo hizo de manera clara y generosa. Conocer esta verdad es obra de gracia, no de esfuerzo intelectual. Todo proviene de su bondad. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Pablo destaca que el misterio revelado no solo incluye a los judíos, sino también a los gentiles. Efesios 3:6 lo confirma, que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo. Esta inclusión era impensable para los antiguos. Ahora los gentiles comparten la misma herencia espiritual. Las riquezas de la gloria indican lo glorioso y abundante de esta salvación. No es una gracia limitada, sino sobreabundante. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí se resume el misterio revelado, Cristo mismo habita en el creyente. Gálatas 2:20 dice, Cristo vive en mí. Esta unión espiritual con el Salvador es la base de nuestra esperanza. No es una religión externa, sino una vida interna. Él es la garantía de la gloria venidera. Tener a Cristo es tener todo. Su presencia es la certeza de nuestra transformación final. Esta esperanza no es ilusoria, sino gloriosamente segura. Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿A quién anunciamos? Pablo deja claro que el centro de su predicación no es una filosofía ni una moral, sino una persona, Cristo. 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No predica ideas religiosas, sino al Salvador. El Evangelio no es un sistema, es una proclamación viva del Hijo de Dios. Cristo es el mensaje, el método y la meta. Todo verdadero ministerio gira en torno a Él. Fuera de Cristo, no hay Evangelio. Amonestando a todo hombre. La predicación incluye advertencia, corrección y confrontación. Hechos 20:31 muestra a Pablo diciendo, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar es amar lo suficiente como para alertar del peligro. El Evangelio no solo consuela, también exhorta al arrepentimiento. Pablo no busca agradar, sino salvar.
Su mensaje es directo, porque su meta es eterna. Amonestar es parte del amor pastoral. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Junto con la amonestación, Pablo enfatiza la enseñanza sólida, profunda y práctica. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñar en sabiduría implica aplicar la verdad con discernimiento. No es solo transmitir datos, sino formar discípulos. La sabiduría viene del Espíritu, no solo de estudio humano. Pablo desea creyentes maduros, no solo informados. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esta es la meta del ministerio, formar creyentes maduros, completos en Cristo. Efesios 4:13 habla de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La perfección aquí no es ausencia de fallos, sino plenitud espiritual. Pablo no quiere cristianos superficiales, sino semejantes a Cristo. Él no trabaja por aplausos, sino por transformación. Cada esfuerzo tiene un objetivo claro, la madurez en Jesús. Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para lo cual también trabajo. Pablo reafirma su entrega total al ministerio que Dios le ha encomendado. 1 Corintios 15:10 declara, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este trabajo no es pasivo, sino esfuerzo sacrificado. La labor ministerial requiere tiempo, energía, dolor y entrega. Pablo no sirve por conveniencia, sino por llamado. Su vida está totalmente consagrada a este propósito. Servir a Cristo implica trabajo real. Luchando según la potencia de Él. Pablo aclara que su esfuerzo no depende de fuerza humana, sino del poder de Dios en él. Efesios 3:7 dice, fui hecho ministro, según la operación de su poder. La palabra luchando sugiere combate, resistencia, perseverancia. Él enfrenta oposición, cansancio y aflicciones, pero no con su energía. La gracia divina le capacita cada día. Su ministerio es sobrenatural en origen y sostenimiento. Dios no solo llama, también capacita. La cual actúa poderosamente en mí. Pablo reconoce que todo lo que ha logrado es obra de la gracia actuando en su interior. Filipenses 2:13 lo explica, Dios es el que en vosotros produce, el querer como el hacer. Esta potencia es el Espíritu Santo obrando en su siervo. No es talento ni fuerza, sino poder divino operando eficazmente. Esa es la fuente del fruto verdadero. La vida ministerial eficaz es la que depende totalmente de Dios.